Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Vega Mendía, soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración y el día de hoy vamos a hablar de las ideologías al iniciar el México independiente. Bueno, las ideologías que formaron a México como Estado-nación son el liberalismo, el conservadurismo y el radicalismo revolucionario. Todas estas se fueron confrontando una vez lograda la independencia del país del Imperio Español en el año 1821. Bueno, a partir de entonces se inicia en México la lucha entre los liberales y los conservadores para establecer el nuevo Estado y para sustituir las viejas estructuras que conformaban las colonias. Entonces, los liberales o progresistas luchaban por el establecimiento de la República Federal. Y bueno, los conservadores, por otra parte, sustentaban una tesis donde se establecía un Estado centralista. El proceso de conformación e integración del Estado-nación se fue viendo afectado por un prolongado tiempo, un prolongado periodo de tiempo. Y bueno, este proceso de conformación e integración del Estado-nación se ve afectado también por la agitación política y guerras intestinas entre las facciones distintas en pugna. Vamos a empezar con el conservadurismo y bueno, ideologías principales que formaron a México como Estado-nación. Tenemos, como ya lo mencionamos, el conservadurismo. En sí era definir las ideologías conservadoras y liberales en México es difícil porque tenían peculiares características y el proceso histórico de formación también. Entonces, los conservadores mexicanos se opusieron a los cambios y defendían el orden existente antes de la independencia. Tras la proclamación de la independencia de México de la Nueva España el 24 de agosto de 1821, los fracasados intentos del clero católico y los blancos peninsulares de restablecer la monarquía absolutista, se aprovechó el ascenso al poder de Agustín de Iturbide para poder lograrlo. Y bueno, Iturbide es el que firma el Tratado de Córdoba, aquí tenemos una imagen de él, y junto con Juan de O'Donoghue, último jefe de la Nueva España, fue proclamado emperador en mayo de 1822. Luego fue coronado con el nombre de Agustín y de esta manera Agustín I, y de esta manera la monarquía y los conservadores se reinstalaron en el poder. En diciembre de este mismo año, Antonio López de Santana es el que provoca una revuelta civil al proclamar el Plan de Veracruz. Y bueno, inspira las ideas republicanas de los antiguos insurgentes inconformes y pues se sentían también defraudados con el nuevo régimen imperial. Al momento de hacer la firma del Plan de Casa de Mata en febrero de 1823, bueno, los borbonistas y los republicanos congregan sus fuerzas y provocan también que se derroque el derrocamiento de Iturbide, quien ante la presión popular y también la presión militar, pues abdica en marzo del 23 de 1823 y es cuando huye a Europa. Entonces, en apenas unos meses, México pasó de ser una república federal a la monarquía absolutista y luego a la república liberal. El 4 de octubre de 1824 se aprueba la nueva constitución del Estado mexicano y se adoptó la república y el federalismo como forma de gobierno. Bueno, aquí tenemos el liberalismo. El liberalismo mexicano defendía en teoría la transformación del país, las libertades individuales y la secularización del Estado, que es separar la iglesia del Estado para que la iglesia no tenga nada que ver al momento de pues, imponer leyes, etc. Y para la corriente ideológica liberal mexicana también era importante que las libertades individuales se fueran manifestando en todos los ámbitos, ya sea el pensamiento,
la prensa, la asociación, la economía, entre otros, y en la igualdad de los ciudadanos ante el Estado. Sin embargo, no fue posible dejar atrás la enraizada cultura colonial de los privilegios, y yo creo que esto pues hasta la fecha lo podemos ver, la división social en clases, ni la cultura de súbditos en lugar de ciudadanos, el subdesarrollo económico y la corrupción, entre otros elementos. Y bueno, podemos decir también que debido al legado colonial y al proceso de formación política y social del pueblo mexicano, pues la ideología liberal no alcanzó a desarrollarse plenamente en México como lo vemos en otras naciones del mundo. Y bueno, aquí tenemos el radicalismo revolucionario. Luego de la expulsión en 1855 de Antonio López de Santana de la presidencia de la República, se produjeron 48 cambios de gobierno en México, 2 por año en promedio a lo largo de casi medio siglo. Era un país convulsionado y desintegrado, un estado sin verdaderas instituciones ni democracia, gobernado por caudillos regionales. Y bueno, ¿qué pasa? Durante los gobiernos de Benito Juárez y Porfirio Díaz empieza a consolidarse lo que es el actual Estado-Nación moderno, y pues comenzaron a funcionar los poderes públicos y el país logró pues ya cierta estabilidad política, además también de poder integrarse como nación, pero no fue tampoco como un ejercicio democrático del poder, porque tenía más rasgos autocráticos que institucionales. Y este periodo dio paso a la Revolución Mexicana, que comenzó el 20 de noviembre de 1910 con el levantamiento armado, que este es protagonizado por Francisco Madero, contra el presidente Porfirio Díaz, que pues duró, como muchos sabemos, 30 años en el poder. Y bueno, en la Revolución Mexicana confluyeron las ideologías socialistas, las liberales, lo que es la anarquista, populista, y bueno, ¿qué pasa? Empezó una lucha armada contra el orden establecido, pero posteriormente se devino pues una guerra civil. Y aquí tenemos el establecimiento ahora sí de lo que es el Estado-Nación. Estudiosos del tema pues concluyen que la creación del Estado-Nación en México procedió al establecimiento de una verdadera nación mexicana, y esto fue debido a los marcados contrastes que teníamos entre las clases sociales, sus intereses, los antagonismos políticos e ideologías dominantes en el país durante el siglo XIX. Y también agregar que los padres e ideólogos del Estado mexicano moderno, después de que el país alcanzó su emancipación de la corona española, privilegiaron la noción de Estado nacional a la de Estado-nación. Y bueno, esas fueron las primeras formas de gobierno durante los primeros años de México independiente. El 27 de septiembre de 1821, México nace como un imperio. El 21 de julio de 1822 es coronado Agustín de Iturbide como emperador de México. Este fue un gobierno monárquico, encontró oposición entre los que apoyaban una república. Y bueno, también como cuando lanzan el plan de Casa de Mata, ahí se desconocía a Iturbide y al imperio como un gobierno el 1 de febrero de 1823 por Antonio López de Santana. Entonces esto dio inicio a lo que se conoce como, en la historia de México, como la Primera República, dejando atrás el sistema monárquico para poder dar paso a un sistema federal que sería declarado hasta el 1 de noviembre de 1823 por el Congreso Constituyente como la forma de gobierno que iba a regir el país. Y en esta etapa se formaron dos grupos, los federalistas y los centralistas. Ellos debatían cómo es que debía de conformarse la república y si en una federación con estados soberanos o que fuera centralista donde todos los estados rinden cuenta solo a un poder central, y también a su vez poder decidir sobre cada uno de ellos. Todo esto fue un proceso que se nació con la Constitución de 1824. La Primera República dio inicio en 1824
y finalizó en 1835. En este año fue en el que se hace una lucha entre los federalistas y los centralistas, y para estos últimos, o sea, para los centralistas fue favorable porque se derogó la Constitución de 1824 y se lanzaron las llamadas 7 leyes. En las 7 leyes pues vemos que la República Mexicana abandonaba el federalismo y se volvía una república centralista, misma que va a llegar a su fin el 22 de agosto de 1846, cuando cae el centralismo. Es por la Segunda República, que va en la Carta Magna de 1824. Y bueno, nuevamente entre 1862 y 1867, con el apoyo de los conservadores, Francia invadió México e instauró el que la historia mexicana conoce como el Segundo Imperio Mexicano, al derrumbe del Segundo Imperio. Ahí fue cuando se alzó la República restaurada. De este punto hasta nuestros días, el federalismo continúa siendo pues el sistema y nuestro sistema político de gobierno en el país.